Los orígenes de Damasco se remontan a unos 3000 años antes de Cristo, lo que la convierte en el asentamiento humano, ahora ciudad, con probabilidad más antiguo permanentemente habitado. Como casi toda población con historia centenaria, tiene una parte o casco antiguo y otra parte moderna, como esta que estamos viendo. La ciudad moderna crece día a día mezclando amplias avenidas con estrechas calles en la periferia, estaciones de buses y comercios. Hacia el oeste, el Museo Nacional, el más importante de Siria. La fachada del edificio es impresionante, pues se trata de la que fue entrada de un antiguo palacio, campamento militar del siglo VIII, situado al oeste de Palmira, que fue trasladado piedra a piedra hasta aquí. Dentro, sin posibilidad de entrar con cámara, entre las numerosas muestras arquitectónicas, caben destacar dos descubiertas en Ugarit, al noroeste del país. La tableta de arcilla, en la que está inscrito el considerado como primer alfabeto de la historia, hacia el año 1500 a.C., y una segunda tableta que en su parte superior muestra el texto de un himno, mientras que la inferior contiene una serie de números y nombres de las cuerdas de lira, lo que se ha interpretado como la partitura o notación musical más antigua, hacia el año 1800 a.C. La escuchamos en versión arpa. Fuera, el jardín constituye casi otro museo por el alto número de piezas ubicadas en el mismo por carecer de espacio interior. Próxima al Museo Nacional se encuentra la bella mezquita Taqiyya as-Sulaymaniyya. Las dependencias contiguas fueron concebidas para acoger primero a los derviches y luego a los peregrinos que se dirigían a la Meca. Hoy es mercadillo de artesanía y museo militar. Además, hay una madrasa en la que aún se enseña el Corán.
Pasear por las calles es toda una experiencia que nos sorprende a cada paso por las numerosas estampas peculiares con que nos encontramos, como esta de vendedores ambulantes de libros de temas tan diversos como cuentos, novelas, de culturismo, religiosos y de otros muchos y diferentes temas. O esta otra en la que mientras tomamos un vaso de agua, una placa de mármol nos sugiere recordar siempre a Dios. ¿Quién se resistiría a abetunarse los zapatos ante tal belleza de caja y el reclamo del betunero diciendo embellezca sus zapatos y su vida también? ¿Le apetece un té frío servido al estilo tradicional ambulante? Pues es el momento. No lo deje pasar. Nos acercamos a la ciudad antigua. Así nos lo da a entender el siempre concurrido mercado de aves y pájaros, que ofrece la posibilidad de comprar gallinas, pavos, pájaros de todos los colores imaginables, huevos, de todo. La estatua ecuestre de Saladino, junto al exterior de la ciudadela, nos indica que estamos a las puertas de la ciudad antigua. A esta entramos por el zoco Alhamidiyya, el más importante y colorido de la ciudad antigua. Ubicado en lo que fue una calle romana, hoy es bullicioso pasaje cubierto, plagado de comercios de ropa, lámparas, objetos de cuero o de alfombras. Entre comercio y comercio, un alto para degustar uno de los tan demandados y sabrosos helados cubiertos de pistacho o de una especie de suave y dulce pudín de leche. Con el estómago contento, contemplamos los bellos productos que vemos a cada paso hasta que llegamos al final del zoco, donde aún en pie, dos enormes columnas corintias, restos de un antiguo templo dedicado a Júpiter en el siglo III, dan paso a una pequeña plaza desde la que se accede a la impresionante y bella mezquita de los omeyas. Tras las de la Meca y la Medina, es la siguiente en importancia para el culto sagrado. El exterior es un inmenso patio rectangular de 122 metros de largo, con un piso de mármol blanco. 3 de los lados del patio lo constituyen pasillos con arcos en 2 plantas y techos de madera. El cuarto lado es la fachada de una sala de oraciones ricamente decorada con mosaicos dorados, antes de cuya entrada en el patio está la fuente de las abluciones. Rematada en su parte superior en dorada, vemos una de las 2 columnas donde se colocaba la lumbre para iluminar el patio. Detrás, de entre los 3 minaretes de la mezquita, se encuentra el de Jesús, reconocido por los musulmanes como el profeta Isa. Al oeste de la entrada al patio, sobre 8 columnas romanas, hay una pequeña estructura octogonal, decorada con mosaicos del siglo XIV. Es el Domo del Tesoro,
usado en su momento para guardar los fondos públicos a salvo de posibles robos. La inmensa sala de oraciones tiene su suelo cubierto con ricas y bellas alfombras sobre las que es obligatorio andar descalzo. Generalmente los zapatos se dejan junto a la base de cualquiera de los pilares de la mezquita. En el centro, justo frente al púlpito, en el techo de lo que ahora se llama el Domo del Águila, están escritos 8 nombres: el de Alá, Mahoma, los primeros 4 califas, compañeros del profeta, y los 2 hijos de uno de ellos, Alí. Cara al púlpito, los hombres se sitúan en el lado derecho de la sala de oraciones, mientras que las mujeres lo hacen al lado izquierdo. A continuación, el santuario de San Juan Bautista, para los musulmanes el profeta Yehya, en el que se dice custodiar la cabeza de Juan. Esto mismo lo mantienen 7 ciudades más repartidas por Oriente Medio y parte de Europa. En cualquier caso, aquí es muy venerado. Al finalizar los actos litúrgicos, diversos fieles acuden a alguno de los varios sanadores a fin de que pidan por ellos para el cumplimiento de algún deseo al tiempo que les imponen las manos. Además, tanto dentro como fuera, en el patio exterior de la mezquita, es momento de encuentro familiar, de compartir, de meditar. Junto a la mezquita, fuera de ella, 4 columnas romanas en un pequeño jardín nos indican que estamos ante el mausoleo de Saladino, donde yacen sus restos desde su muerte a finales del siglo XII. Palacio de Assem. A lo largo del siglo XVIII, en la zona antigua, se construyeron varios edificios de gran belleza arquitectónica, muchos de ellos hoy convertidos en hoteles o en lujosos restaurantes. Este, en concreto, conocido como el Palacio Assem, antigua residencia privada del gobernador de Damasco, en la actualidad está destinado al Museo de las Artes y Tradiciones Populares de Siria. Sus jardines, fuentes, paredes de mármol y techos de madera finamente adornada son de una gran belleza. Por la hora me dirijo al café Al-Naufara, concurrido punto de encuentro de locales y extranjeros. El motivo, además de tomar un té, está en el interior del local. Es una sorpresa. Sorry, no problem. Allí está, como cada tarde, Abu Shadi, el último narrador en Siria de historias de héroes islámicos del pasado sirio, tradición que se remonta al siglo XII. Tras el susto que nos llevamos casi todos los presentes, enciende un cigarro y posa, sable en mano, para las muchas fotos que le toman. Verlo y oírlo es una experiencia inolvidable.
nuevamente en la calle. Calles y más calles que no paran de sorprendernos por sus puestos, que constituyen un reclamo permanente para nuestra vista, como es el caso de este vendedor de especias, o también de este otro que solo vende velas para diferentes usos, como estas para la buena pareja. El hammam o casa de baño arranca su tradición desde las épocas griega y romana. Su uso está extendido por los zocos de casi la generalidad de las ciudades de Siria y otras naciones árabes. Aquí se puede tomar un baño de vapor, un masaje relajante, ver la televisión, tomar alguna bebida, principalmente té, o charlar con los amigos. Este que vemos, el de Nur ad-Din, data del siglo XII y es uno de los más impresionantes y el más antiguo que permanece activo. Su uso es exclusivo para hombres. Muy cerca, otro hammam, que reserva los lunes para el uso por la mujer únicamente. Siempre dentro del zoco, pero ahora en calles abiertas al tráfico, la vida fluye de forma apelotonada en algunos casos, pero nunca con sensación de riesgo ni peligro alguno. No faltan las piñas hervidas sobre su ingenioso mecanismo portátil, los tunos y, cómo no, los monumentales y sabrosos dulces. En muchas de estas calles los negocios se agrupan por gremios y todos viven. De esos negocios, muchos de ellos son transmitidos de padres a hijos, como este en el que ambos, padre e hijo, fabrican sedazos de modo artesanal. Buena parte de los que estamos aquí, con estas imágenes nos sentimos transportados a nuestra infancia. En este caso, la transmisión es de padre a hijo. Y por el momento, de hijo a nieto. Ida y vuelta a Bosra, al sur de Damasco, ciudad pequeña, de vida apacible, enclavada en una fértil llanura plagada de basalto negro y rica en yacimientos. La principal atracción es el Teatro Romano. Con capacidad para 15.000 personas, es uno de los mejor conservados del planeta. En respuesta a 2 ataques de los cruzados, en el siglo XII, los árabes lo fortificaron, convirtiéndolo así en ciudadela. Desde lo alto del teatro, una panorámica de parte de la ciudad en la que vemos la mezquita de Fátima y el monasterio. La puerta de la linterna del siglo III después de Cristo es la entrada a la zona de las ruinas. La puerta del viento, el decumanus o fila de columnas, los baños públicos, todo ello es una muestra del esplendor que en su día vivió esta ciudad que por corto espacio de tiempo fue capital del reino nabateo. Finalmente, el minarete de la mezquita de Fátima y la fachada del monasterio. En la plaza, mientras espero el autobús de regreso a Damasco, la vida sigue pausadamente y yo me encuentro con un gran regalo, la despedida sonriente y efusiva de estos niños.
ida y vuelta en el día a Suweida y Qanawaat, ambas al sur de Damasco, siendo la primera el lugar donde se producen algunos de los mejores vinos y el licor arak del país. Quiso la casualidad que conociera a Asad Nagur, guía e intérprete, con su hijo a la puerta del supermercado que regenta su esposa. Fue campeón de salto de longitud en Siria y como tal participó en los Juegos del Mediterráneo en 1987. Abierto en 1999, el pequeño museo tiene una impresionante colección de restos arqueológicos que van desde la época de piedra hasta la época romana. Sin embargo, el atractivo principal lo constituyen los mosaicos con escenas de leones cazando gacelas, el dios Baco, Venus maquillándose y otros no tan bien conservados. Pero tal vez el más significativo de todos sea el de Artemisa sorprendida por el cazador Acteón mientras se bañaba en el bosque en presencia de sus ninfas. Como castigo, Acteón fue convertido en ciervo. Qanawaat, 15 minutos al noroeste de Suweida, es un pueblo de vida apacible ligada a las labores del campo. En el siglo I de nuestra era, fue miembro de la Decápolis, grupo de 10 ciudades repartidas por las actuales Jordania, Israel y Siria. En este lugar se construyeron iglesias, templos y monasterios, destacando el conocido como Seraglio, del que los historiadores creen que fue una combinación de templos dedicados posteriormente al culto cristiano. Deambulo por las calles y sacar una foto al niño con el chupa chups dio origen a estas singulares y divertidas imágenes. Malula es una villa, tal vez la única en Siria, de confesión casi total cristiana. En ella aún se habla el arameo, al igual que lo hacía Jesús. Como si se tratara de una muestra de la forma de vida en Malula, me reciben estos dos niños. A sus espaldas, un valle muy fértil, en buena medida, fuente de vida para sus habitantes, con el casco de la villa al final del mismo. Una peculiaridad de Malula es la disposición de la mayoría de sus casas, pues éstas ascienden escalonadamente por las paredes casi verticales hasta lo alto de la cima, de modo que las azoteas de unas sirven de callejones y paso a las demás arriba. El sosiego que se respira por doquier es una ocasión inmejorable para entrar en comunión con la belleza y la paz del paisaje. Estas imágenes de Silvia me llevaron a vivir de un modo especial la acogida de ella y su familia. Quien resultó ser su padre, Hassad Damoun, me invitó a pasar a su casa y me presentó a su esposa, a sus 4 hijas y a 2 de los 4 hijos. Me invitaron a comer unas piñas asadas, nueces, aceitunas y al final un buen café. Por 2 horas me sentí un miembro más de la familia.
Como despedida, el padre y yo nos fundimos en un abrazo emocionado, señalándonos el corazón, donde ya estaremos juntos para siempre. A la entrada del pueblo, este señor de 96 años bromea conmigo. يا من كتر السهر يا ابن عمري ترك بيته ونحل جسمي ما عاد بيا رجا يا ويلي. Su nieto hace de traductor, al igual que de este otro amigo de ambos que me cuenta en arameo la vida de paz de Malula. هم ثويبين وعصر حجروا سكنوا المعلولة سكنونا ومعروف قص الشنا والرعم شنا. Finalmente, ambos amigos se funden en un cálido abrazo. El convento de Santa Tecla, donde me alojé, es de confesión ortodoxa cristiana y está dedicado a la memoria de la santa del mismo nombre, quien fuera discípula de San Pablo. En dicho convento se encuentra en una pequeña capilla la tumba con los restos de la santa, a la que se le atribuyen numerosos milagros. Tumba de Santa Tecla, nos dice la hermana. El día 14 de septiembre se celebró la fiesta de la Cruz. El día 24, la de Santa Tecla. Así luce la villa de noche en la época de dichas fiestas. Es mi buen amigo, el que todos los días me regalaba un té, donde yo compré una figurita. Y ahora él va a leer el Padre Nuestro en arameo. أبونا احتي بشموش قدش اشمخ بتالي ملكخ تشيب مشيئتشخ أخمل بشمو خط على رأ أبليح لحمح كفول يومح وغفر ليح طيوثح أخمل أنا احن غفرين تي أوسى إلينا ليح ولاد تخلينا حميت مقرف وخلمت كيس بسنا الجنة مشيدة ومت مقرف آمين. San Moisés el Abisinio, hijo de un rey de Etiopía, renunció a la vida de la corte y se hizo monje, luego ermitaño, fundando en el siglo VI la base de lo que hoy es el monasterio que lleva su nombre. Dejo la mochila en el montacargas e inicio el lento ascenso hasta el monasterio, construido en el siglo XI. Abandonado en 1831, no obstante, en 1982 llegó a este lugar el joven jesuita italiano Padre Paolo Dalloglio. Se estableció aquí y comenzó la restauración con la ayuda del Estado sirio, la iglesia local y un grupo de voluntarios árabes y europeos. La restauración dejó al descubierto en 3 capas ricos y finos frescos que datan de los siglos XI y XII. Jesús con apóstoles y evangelistas, los 4 evangelistas,
María, Madre del Salvador y Juan el Bautista, y así hasta una representación de lo que en muchas iglesias se conoce como el cuadro de las ánimas. El padre Paolo y su pequeña comunidad, 5 entre monjes y monjas, además de a la oración, se dedican plenamente al diálogo interreligioso entre musulmanes y cristianos. Al atardecer, mirando al desierto que se extiende hasta Irak, el silencio y la contemplación invitan a la paz y al recogimiento. En la guagua de An-Nabak a Homs, una fiesta en la que me invitan a frutos secos y té. Tercera ciudad del país, me quedo en ella como paso para las 2 posteriores visitas. Su centro es bullicioso por la gran actividad de tráfico y comercial. En un bar-salón me permiten el paso al lugar donde preparan el narguile o pipa de agua con la que se inhala vapor de hojas de tabaco finas, lavadas muchas veces y mezcladas con miel o similares, lo que le proporciona diferentes sabores. الصورة معاك يا زلمة معزوم. Este es el resultado. El narguile es un elemento omnipresente en los locales como este, o en familia, mientras se comparte, se habla, se practica algún juego de mesa. También en las terrazas, durante las tertulias o simplemente viendo pasar a la gente. Please, please, please. Good. Construido por el emir de Homs, lo tomaron los cruzados en 1099. Desde él se controlaba el paso de la Siria interior al Mediterráneo, al tiempo que se protegía de las tropas de los cruzados que iban camino de Jerusalén. Con capacidad hasta para 4.000 caballeros, impresiona su interior con la estratégica rampa de entrada, los laberintos de pasillos y patios como el de la logia, con su fachada gótica de 7 arcos. A pesar del control de la zona que desde él se tenía, tras unos 200 años de su construcción, sucumbió al asedio de las fuerzas mamelucas. Hay referencias a un reino arameo de Hama que comerciaba con los reinados de David y Salomón en el siglo X a.C.
Atravesada por el río Orontes, tiene numerosos jardines. Lo uno y lo otro le aportan belleza y vida sosegada. Niños nadando asidos a las cámaras de camiones que hacen las veces de salvavidas. Gente que pasa horas pescando peces diminutos. El verdor de los árboles y jardines a uno y otro lado del río, en el cual se encuentra la mayor atracción de Hama. Las centenarias norias, viejas ruedas de madera, cuya misión era elevar el agua del río hasta los acueductos que arrancan junto a ellas y llevaban el agua a los campos y jardines. La más alta alcanza los 20 metros. Con un caudal significativo, algunas aún funcionan emitiendo un ruido característico que se oye en buena parte de la ciudad. Diferentes estampas muestran la diversidad de actividades en la calle, de las que algunas nos transportan a nuestra juventud, como fue el caso de la llegada del televisor. Al norte del país, próxima a Turquía, se encuentra Alepo, la segunda ciudad más larga del país. Pugna con Damasco por ser la ciudad más antigua habitada ininterrumpidamente. En ella destacan el inmenso zoco, la ciudadela y la gran mezquita. Pasear por entre las calles del zoco es como un viaje al pasado. Estratégicamente situada y rodeada de un foso, a la ciudadela se accede por un puente de 8 arcos que conduce a una puerta fortificada del siglo XII. En el interior, los restos de lo que fue un zoco, un hammam, un teatro y diferentes dependencias, cisternas, graneros, mazmorras. Fue prácticamente una ciudad fortificada para la defensa. En buen estado se conservan particularmente la mezquita de Abraham y la gran mezquita. El nostálgico Hotel Barón, donde se alojaron, entre otros, personajes como Agatha Christie, Lawrence de Arabia, Churchill y Roosevelt. Imagen nocturna del exterior de la hermosa mezquita Al-Tawheed, inaugurada en 1981. Cuenta con una gran cúpula central y 4 minaretes circulares. Muy próximas a ella, 2 iglesias cristianas. Y es que estamos en un barrio de mayoría cristiana. De regreso al hotel, pues al día siguiente parto para Palmira, nuevas muestras de gente abierta y sobre todo niños alegres, muy alegres. Mencionada en tabletas desde el siglo XIX a.C., siglos más tarde formó parte de la Ruta de la Seda.
Como Petra en Jordania, en Siria es visita obligada. Tadmor, ciudad de los dátiles, es su equivalente en árabe. Contemplando estas imágenes, es fácil entender el origen del nombre. Amanece en Palmira, ciudad pequeña de vida relajada. Es momento de visitar las ruinas de lo que fue la capital del imperio de Palmira, bajo el efímero reinado de Zenobia entre los años 266 y 272 después de Cristo. El templo de Bel es la más impresionante y completa estructura de entre las ruinas. Frente al templo, el arco monumental desde el que se inicia la gran columnata, que flanqueaba la vía principal de unos 700 metros de largo. En su recorrido encontramos los restos del templo de Nabo, deidad babilónica, senado, teatro, ágora y otros. Al final, lugar donde estuvo el palacio de Zenobia. Casi tocando las ruinas, el pequeño ganado de cabras pase y descansa, mientras el pastor, llegada la hora del segundo de los 5 rezos diarios que ha de hacer, se postra sobre la arena y ora. A su izquierda, en lo alto de la colina, el castillo árabe del siglo XVII, majestuoso, contempla toda Palmira. Nos acercamos a uno de los varios grupos de torres funerarias. Contenían ataúdes en nichos sellados con un panel de piedra tallada con un retrato busto del difunto. Las mayores llegaban a tener hasta 300 sarcófagos. Jose in Palmyra, he enjoy and he smoke nargile. Have the song, and he have 2 wives, 1 Rosario, from Peru. and 2 from You. No, the camera, for you. Wait. Él no quiere porque dice que le vas a contrabandear después. Venga, my friend. Hi, Brenka. Good friend. Very good friend. صحة. Okay. Última noche en Palmira. Último paseo entre las ruinas. El frío y el silencio me acompañan. De pronto, siento en mi corazón un gran afecto por esta tierra y comprendo que así he de transmitirlo allá donde vaya. Miro al cielo y me parece ver una sonrisa de complacencia, una sonrisa femenina, tal vez sea la de Zenobia. Amanece en Palmira y llega el momento de las despedidas. De Ronaldinho y Rivaldo del Barcelona, de Raúl y Roberto Carlos del Real Madrid, así los llamaba yo, y de otros amigos con los que todos los días jugaba al fútbol en plena calle. Luego de mi amigo Saef. Siéntate, me dijo, quiero hacerte un regalo. Jose with Benjamin design. Morales العرب. لورنس العرب. Friend, all the time, Okay. all our life. Okay, inshallah. If Inshallah. we're still alive, inshallah. You're welcome. You have brother in Palmyra. Nuevamente en Damasco. Último día en Siria. ¿Qué mejor lugar para hacer el cierre del viaje que el café Al-Naufara?
donde, mezclado entre la gente, respirando el agradable olor del narguila, me tomo un té acompañado de unas galletas, mientras por momentos cierro los ojos y me sumerjo en mis recuerdos. Recuerdos de los bellísimos lugares en los que he estado, de las numerosas riquezas arquitectónicas que me han transportado al pasado, de los cantos y rezos en las mezquitas, en las iglesias, en los monasterios y en los conventos, pero sobre todo los recuerdos de los inolvidables momentos vividos con cada una de las personas que encontré a mi paso. Niños de sonrisa a flor de piel, niños llenos de alegría que me la regalaban con solo mirarme, niños con los que jugaba como uno más. Me enriquecía con ellos, como me enriquecía con los adultos, con su mirada noble y directa, con su acogida en la calle, con su invitación a compartir mesa y comida en sus casas sin que mediara interés material alguno. Por eso, a todas, a todos, a Siria les digo hasta siempre. Por eso, a todas, a todos, a Siria les digo, ya ocupan un lugar en mi corazón.